En nuestro 10º aniversario, mi esposo me dijo, eres la mujer más aburrida que he conocido. Lo que no sabía es que la cámara oculta en el centro de mesa grabó cada palabra. Y ese video fue la evidencia que le costó su herencia, su amante y su libertad. Todos piensan que descubrir una infidelidad es lo peor. Se equivocan. Lo peor es planear tu venganza durante meses. Dejar que su arrogancia crezca. Hasta que tiene el valor de humillarte en la noche que debería celebrarte. Esta es la historia de cómo una cena se convirtió en un juicio. Soy Andrea. Hace 10 años me casé con Roberto. El hombre que creí era mi alma gemela. Mi mejor amigo. Mi compañero de vida. Construimos una vida juntos en una casa bonita en Jardines del Pedregal. Tuvimos 2 hijos hermosos. Y yo, como tantas mujeres, dejé mi carrera para apoyar la suya. Para criar a nuestros hijos. Para construir un hogar. Porque creí que éramos un equipo. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso pensaba. Roberto era atento. Cariñoso. Presente. Celebrábamos nuestros aniversarios. Teníamos tradiciones. Pequeños rituales que nos mantenían conectados. Cada año, en la fecha de nuestra boda, íbamos al mismo restaurante. Pedíamos el mismo vino. Y nos recordábamos mutuamente por qué nos habíamos elegido. Pero las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente al principio. Tan sutilmente que pensé que lo estaba imaginando. Roberto empezó a llegar más tarde del trabajo. Sus explicaciones eran siempre razonables. Juntas de último minuto. Clientes difíciles. Proyectos urgentes. Y yo le creía. Porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. ¿Les crees? Empecé a notar otras cosas. Olía a un perfume que no era el mío. Dulce. Floral. Joven. Cuando le preguntaba, decía que había estado en reuniones con clientas. Que era normal en su línea de trabajo. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier parte, ahora lo llevaba consigo a todas partes. Incluso al baño. Y cuando sonaba, se alejaba para contestar. Siempre con la misma excusa. El trabajo. Siempre el trabajo. Mi intuición, esa amiga fiel que todas las mujeres tenemos, empezó a gritarme que algo andaba mal. Pero yo la ignoré. Porque quería creer que mi matrimonio era sólido. Que los 10 años juntos significaban algo. Que el hombre con el que dormía cada noche no era capaz de traicionarme. Qué ingenua fui. Intenté hablar con él. Múltiples veces. Roberto, siento que estamos distantes. ¿Está todo bien? Y él siempre tenía la respuesta perfecta. Estoy estresado con el trabajo, amor. Dame un poco de espacio. Volveremos a la normalidad pronto. Y yo esperaba. Y esperaba. Pero la normalidad nunca llegó. Nuestro 10º aniversario se acercaba. Y yo decidí hacer un último intento. Planeé una cena especial. Hice reservación en Puyol, el restaurante donde nos habíamos prometido amor eterno hace una década. El mismo lugar donde Roberto me había dicho que yo era la mujer de sus sueños. Pensé que tal vez, en ese lugar lleno de recuerdos, podríamos reconectar. Podríamos encontrar lo que habíamos perdido. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía la verdad. Y esa parte estaba preparándose para algo muy diferente a una reconciliación. La noche de nuestro aniversario llegó. Yo me arreglé con cuidado. Me puse el vestido que a Roberto le gustaba. Me maquillé. Me perfumé. Intenté verme como la mujer de la que se había enamorado hace 10 años. Llegué temprano al restaurante. Pedí una copa de vino. Y esperé. Roberto llegó con 1 hora de retraso. Sin disculpas. Sin flores. Sin siquiera un abrazo. Se sentó frente a mí con la expresión de alguien que está cumpliendo una obligación molesta. Revisó su teléfono antes de siquiera mirarme. Y cuando finalmente me miró, no había calidez en sus ojos. Solo fastidio. Intenté iniciar conversación. Hablé sobre los niños. Sobre la casa. Sobre recuerdos de nuestros primeros años juntos. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de nuestras últimas vacaciones en Tulum. ¿Te acuerdas?, le pregunté con una sonrisa forzada. Fue tan lindo ese viaje. Deberíamos volver. Roberto ni siquiera miró la foto.
Dejó caer el tenedor en su plato con un ruido que hizo que las mesas cercanas voltearan. Y entonces habló. Con una frialdad que me heló la sangre. Andrea, dijo, vives en el pasado. Eres predecible. Aburrida. Nuestro matrimonio es una farsa. Y yo estoy cansado de fingir. El restaurante seguía con su murmullo normal. Pero para mí, todo se había detenido. ¿Qué? Logré susurrar. Y entonces empezó su confesión. Como si estuviera liberándose de un peso. Como si finalmente pudiera decir su verdad. Me contó todo. Que tenía una amante. Valeria. Una becaria de 25 años de su oficina. Que llevaban juntos 8 meses. Que ella sí lo hacía sentir vivo. Que conmigo todo era rutina. Obligaciones. Aburrimiento. Tú solo eres la niñera de mis hijos, dijo. Y ni siquiera haces bien ese trabajo. Los niños están malcriados. Cada palabra era un cuchillo. Pero yo no lloré. No grité. No hice una escena. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en algo frío. Calculador. Peligroso. Mientras él seguía hablando, orgulloso de su honestidad, yo sentí una calma glacial. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Pero también era un regalo. Evidencia. Munición. Poder. Cuando terminó su monólogo, pidió la cuenta. Orgulloso de sí mismo. Aliviado de haber dicho su verdad. Y yo sonreí. Una sonrisa pequeña que él interpretó como resignación. Pero no era resignación. Era anticipación. Mientras él pagaba, yo ajusté discretamente el llavero que estaba en el centro de la mesa. Entre las velas. Entre las flores. Un llavero inocente que en realidad era una cámara de alta definición que había comprado en línea. Y que había grabado cada palabra de su confesión en video y audio perfectos. Esa noche llegué a casa sola. Roberto dijo que tenía trabajo pendiente. Pero yo sabía que iba con ella. Con Valeria. Y por primera vez, no me importó. Porque ya no estaba peleando por salvar mi matrimonio. Estaba planeando su destrucción metódica. Al día siguiente, no fui a llorar con mis amigas. No llamé a mi mamá. Fui directamente a la oficina de la doctora Elena Rojas. La abogada de divorcios más temida de Polanco. Había leído sobre ella. Sobre sus casos. Sobre cómo nunca perdía. Y necesitaba a alguien así de mi lado. Entré a su oficina con mi laptop. Le mostré el video. Ella lo vio completo. Sin interrumpir. Sin expresión. Y cuando terminó, sonrió. Fue una sonrisa que me dio escalofríos y esperanza al mismo tiempo. Andrea, dijo, esto no es un divorcio. Esto es un exterminio. Y vamos a disfrutarlo. Me explicó todo. En casos de divorcio por infidelidad, la evidencia es clave. Y yo tenía oro puro. Un video donde mi esposo confesaba su adulterio. Donde me insultaba. Donde admitía abandonar sus responsabilidades familiares. Este video, dijo la doctora Rojas, es suficiente para conseguir todo lo que quieras. La casa. La custodia. Pensión alimenticia generosa. La mitad de su negocio. Todo. Pero yo quería más. Quería justicia completa. Así que contratamos a un investigador privado. Un hombre discreto que cobraba caro pero entregaba resultados. Le di toda la información de Roberto. Sus horarios. Sus costumbres. Sus lugares frecuentes. Y le pedí que encontrara todo lo que pudiera sobre su relación con Valeria. Una semana después, el investigador volvió con un sobre grueso. Fotografías. Recibos. Extractos bancarios. Roberto y Valeria entrando a un departamento en la Condesa. Roberto pagando la renta de ese departamento con una tarjeta de crédito empresarial. De nuestra empresa conjunta. La que habíamos fundado juntos cuando nos casamos. Estaba usando nuestro dinero para mantener a su amante. Pero había más. El investigador me entregó otro sobre. Hay algo adicional, dijo con expresión seria. Su amante está embarazada. 3 meses. Y su esposo le compró ese departamento en la Condesa a nombre de ella. Con dinero de la sociedad conyugal. Sentí como el piso desaparecía bajo mis pies. No solo me había traicionado.
Había usado nuestro dinero para construir una vida nueva con otra mujer, mientras yo criaba a sus hijos. Era la pieza final del rompecabezas. Con toda esta evidencia, preparamos la demanda más devastadora posible. Divorcio necesario por adulterio y maltrato psicológico, con base en el video de la cena. Pérdida de la patria potestad por abandono emocional. Denuncia por desvío de fondos de la sociedad conyugal. Demanda de restitución del departamento comprado a nombre de su amante. Pedimos la casa completa. La custodia total de los niños. Y la mitad de su negocio, más daños y perjuicios. La doctora Rojas revisó todo con ojos brillantes. Esto es perfecto, dijo. Ahora solo necesitamos el momento correcto para notificarlo. Y yo sabía exactamente cuándo sería ese momento. Cuando estuviera en su punto más alto. Cuando se sintiera invencible. Porque la caída desde la cima duele más. Roberto estaba organizando la inauguración de su nueva oficina. Un evento grande. Con socios. Inversionistas. Clientes importantes. Y secretamente, con Valeria entre el público. Iba a ser su momento de triunfo. Su celebración de éxito. Y yo iba a convertirlo en su pesadilla. El día de la inauguración llegó. Yo no estaba invitada oficialmente. Pero eso no importaba. Tenía mis propios planes. Coordiné con la doctora Rojas y con el notario que entregaría los documentos legales. El timín tenía que ser perfecto. Llegué al evento discretamente. Me quedé al fondo del salón. Observando. Roberto estaba en su elemento. Saludando. Sonriendo. Dando palmadas en la espalda. Viéndose exitoso y feliz. Vi a Valeria cerca de la barra. Joven. Bonita. Embarazada aunque apenas se notaba. Mirando a Roberto con adoración. Pobre niña. No sabía lo que le esperaba. Roberto tomó el micrófono. Empezó su discurso. Hablando sobre esfuerzo y dedicación. Sobre construir sueños. Sobre el éxito que había alcanzado. Y este éxito se lo debo a mi equipo, dijo con voz orgullosa. A mi visión. Y a mi familia que siempre me ha apoyado. La ironía me hizo sonreír. Entonces sucedió. El notario entró al salón. Con un portafolio oficial. Caminó directo hacia el escenario. Interrumpió cortésmente. Señor Roberto Martínez, dijo en voz alta y clara. Notificación judicial. El salón se quedó en silencio. Roberto bajó el micrófono, confundido. Tomó los documentos. Los abrió. Y vi cómo su rostro pasaba del rosa al blanco absoluto. Sus manos temblaban mientras leía. Divorcio, murmuró. Pérdida de custodia. Desvío de fondos. Fraude conyugal. Sus ojos escaneaban las páginas cada vez más rápido. Más desesperado. Y entonces me vio. Al fondo del salón. Con una copa de champaña en la mano. Sonriendo. Caminé hacia él. Con calma. Con toda la dignidad que él me había intentado quitar. El público se apartaba a mi paso. Confundidos. Curiosos. Sintiendo que estaban presenciando algo importante. Llegué al escenario. Tomé el micrófono. Felicitaciones por la nueva oficina, cariño, dije con dulzura venenosa. Aunque no sé cuánto tiempo la tendrás. Considerando que la compraste con mi dinero. Ah, y dile a Valeria que el departamento en la Condesa vuelve a ser mío. La decoración era horrible de todos modos. Roberto intentó hablar. Pero solo salieron sonidos incoherentes. Finalmente logró articular, eres una bruja. Y yo sonreí más ampliamente. No, Roberto. Soy la mujer que grabó tu confesión. Saqué mi teléfono. Le mostré una captura del video de Puyol. Su cara. Sus palabras. Todo perfectamente grabado. Pregúntale a tu amante si ella te hubiera sido tan útil. El salón explotó en murmullos. Teléfonos salieron. La gente empezó a grabar. Y yo me retiré. Con la cabeza en alto. Dejando a Roberto ahí. En medio de su evento arruinado. Con su reputación destrozándose en tiempo real. Con su imperio comenzando a colapsar. Los siguientes meses fueron intensos. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia que teníamos, no había mucho que discutir.
El juez vio el video de la cena. Revisó los extractos bancarios, las fotografías, los testimonios, y dictaminó a mi favor en prácticamente todo. Me quedé con la casa completa, con la custodia total de nuestros hijos. Roberto tiene visitas supervisadas, porque el juez determinó que había mostrado abandono emocional. La mitad de su negocio ahora es mía, y él tuvo que pagar daños y perjuicios por el uso indebido de fondos conyugales. El departamento de la Condesa fue vendido, y el dinero regresó a nuestras cuentas conjuntas, que ahora son solo mías. Sus socios lo abandonaron. No querían estar asociados con alguien cuyo escándalo estaba en todos los medios financieros. La prensa económica reportó cada detalle del caso. El empresario exitoso que desvió fondos para mantener a su amante embarazada, que humilló a su esposa en público, que construyó su imperio sobre mentiras. Los inversionistas se fueron. Los clientes cancelaron contratos. Y su negocio, el que tanto le importaba, colapsó. Roberto ahora vive en un departamento alquilado. Pequeño. Lejos de Pedregal. Lejos de la vida que conocía. Valeria lo dejó cuando descubrió que estaba en bancarrota. Resulta que su amor no era tan incondicional cuando no había dinero de por medio. Ella perdió el bebé. No sé si fue el estrés o simplemente el destino. Pero esa relación también terminó. Yo vivo en nuestra casa con mis hijos. La misma casa que construimos juntos pero que ahora es solo nuestra. Redecorando. Quitando todo rastro de Roberto. Convirtiendo espacios que eran nuestros en espacios que son míos y de mis hijos. Y por primera vez en años, me siento en paz. Con el dinero de la venta de su parte del negocio, fundé algo importante. Una fundación que ayuda a mujeres en situaciones de abuso psicológico y económico. Mujeres que, como yo, fueron manipuladas, minimizadas, hechas sentir que no valían nada. Les proporcionamos asesoría legal, apoyo emocional, recursos para salir de sus situaciones. Porque nadie debería sentirse atrapada como yo me sentí. Mis hijos están bien. Al principio fue difícil explicarles por qué papá ya no vivía con nosotros. Pero son inteligentes. Con el tiempo entendieron. Y ahora, sin la tensión constante de un matrimonio roto, son más felices. Más tranquilos. La casa ya no está llena de silencios incómodos y mentiras. Está llena de risas. De honestidad. De amor real. He aprendido algo fundamental de toda esta experiencia. Que tu silencio no es tu debilidad. Es tu campo de batalla. Es tu momento de observar. De planear. De prepararte para el golpe definitivo. Y que a veces, la herramienta más poderosa que tiene una mujer no es un grito. No es una confrontación dramática. Es el botón de grabar. Y la paciencia para esperar el momento exacto de usar esa evidencia. Roberto me subestimó. Pensó que yo era solo la esposa aburrida. La madre de sus hijos. La decoración de su vida exitosa. Nunca pensó que yo era capaz de pensar estratégicamente. De planear. De ejecutar una venganza legal perfecta. Y ese fue su error más grande. Porque las mujeres calladas no son débiles. Son las más peligrosas. Porque cuando finalmente actúan, lo hacen con precisión quirúrgica. Así que les pregunto. ¿Creen que grabar a mi esposo sin su consentimiento fue ético? ¿O cualquier medio es válido cuando se trata de justicia? Es una pregunta importante. Porque la línea entre justicia y venganza es delgada. Y cada persona tiene que decidir dónde está esa línea para ella. Díganme en los comentarios. Este debate es importante. Y quiero saber qué piensan. Y si alguna vez las han hecho sentir invisibles, si las han menospreciado, si las han tratado como si fueran menos que su pareja, suscríbanse a Dramas de Élite. Porque aquí aprendemos algo fundamental. A hacer que nos vean. A recuperar nuestro poder. A demostrar que subestimarnos es el error más caro que alguien puede cometer. Esta es Andrea. Desde mi casa. La que era nuestra pero ahora es solo mía. Recordándoles que la mejor venganza no es el caos. Es la justicia meticulosa. Legal. Perfecta. Nos vemos en el próximo video. Donde las esposas aburridas resultan ser estrategas brillantes.